Aquella noche, el loto dorado brillaba con todas sus arañas de cristal. Valerie Kingsley se ajustó el collar de perlas que llevaba al cuello, regalo de su madre por su 30 cumpleaños, e intentó concentrarse en el menú. Pero su mirada se deslizó traicioneramente hacia la mesa junto a la ventana, donde su marido Gregory charlaba apasionadamente con Eden Monroe. Cena de negocios. Así explicaba él la presencia de su asesora política. Pero Valerie conocía demasiado bien esa peculiar inclinación de cabeza de Gregory, esa manera de tocar ligeramente la mano de su interlocutor. 15 años de matrimonio le habían enseñado a leer su lenguaje corporal como un libro abierto. «¿Pedimos una botella de Chateau Margaux 98?» sugirió Gregory, con una voz extrañamente sonora en el ambiente apagado del restaurante. Valerie levantó la vista del menú. Últimamente, a menudo se sorprendía a sí misma pensando que no reconocía en absoluto al hombre con el que se había casado. Aquel Gregory Kingsley, el joven y ambicioso abogado de sonrisa genuina y pasión por el jazz, parecía un personaje de un sueño olvidado. Ahora estaba sentado ante ella un político de éxito, con las sienes canosas perfectamente peinadas y una sonrisa afilada para los carteles electorales. «¿Cómo va la campaña?», preguntó Valerie, observando cómo el camarero llenaba sus copas de vino rubí oscuro. «Excelente, cariño. Eden está haciendo maravillas con nuestra estrategia». Gregory lanzó una rápida mirada a su ayudante. «Las últimas encuestas muestran un aumento de...». Eden se adelantó, su vestido esmeralda flameando a la luz de las velas. «Hemos aumentado nuestra ventaja sobre Harrison en un 7%. Para el mes que viene planeamos...». Valerie dejó de escuchar. Recordó su primer encuentro con Eden 6 meses atrás. Incluso entonces, había algo depredador, hambriento en los ojos de la mujer. «Me alegro mucho de unirme a su equipo», había dicho entonces Eden, pero su apretón de manos había sido demasiado firme, como una demostración de fuerza. Gregory se levantó bruscamente de la mesa, y al momento siguiente Valerie sintió que algo frío se extendía por su pecho. El vino tinto goteaba por la seda crema de su vestido, formando una extraña mancha que parecía una flor ensangrentada. «Oh, lo siento, cariño, soy tan torpe». La voz de Gregory sonaba falsa, como un disco rayado. Eden soltó una breve carcajada que resonó en la silenciosa habitación. «Esa gran mancha en el vestido te sienta bien, déjala en paz». Su voz rezumaba veneno disfrazado de miel. Valerie secó lentamente el vestido con una servilleta. Sintió las miradas de los demás clientes sobre ella, compasivas, curiosas, regodeándose. En ese momento recordó de repente las palabras de su madre. «Nunca muestres a la gente tu dolor, es tu fuerza permanecer inquebrantable». «Gracias por tu consejo, Eden», se levantó Valerie con una postura perfecta. «Pero me temo que prefiero accesorios más tradicionales». Recogió su bolso y se dirigió a la salida, sintiendo los tacones de sus zapatos clavarse en la mullida moqueta. A sus espaldas oyó a Gregory decir algo sobre una llamada urgente, pero no se volvió. Ya en el taxi, Valerie se permitió cerrar los ojos. Retazos de recuerdos pasaron por su mente. Su primera cita con Gregory en un pequeño bar de jazz, su proposición de matrimonio en el parque bajo la lluvia, su boda en una antigua iglesia, y luego el comienzo de su carrera política, las interminables recepciones, las sonrisas falsas y el distanciamiento gradual. Abrió el teléfono y hojeó las fotos tomadas subrepticiamente por uno de los asistentes de su fundación. Gregory y Eden saliendo de un café de la Quinta Avenida, su encuentro piao en una librería, cenar juntos en un restaurante al otro lado de la ciudad. «Creen que soy débil», pensó Valerie mientras miraba por la ventana las luces nocturnas de la ciudad. «Que sufriré en silencio o que tendré una rabieta. No saben que no solo heredé las perlas de mi madre, sino también un carácter férreo». Valerie sacó de su bolso el pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo.
En una página en blanco escribió la fecha y la hora del incidente en el restaurante. Sería la primera entrada de su diario de la venganza. Mañana entraría en acción y ni su marido ni su ambiciosa amante se darían cuenta de dónde había venido el golpe. El taxi se detuvo frente a su mansión, en una zona exclusiva de la ciudad. Valerie pagó y se apeó, respirando el aire fresco del atardecer. Sabía que esa noche no podría dormir, pero no importaba. Tenía un trabajo que hacer, y lo haría a la perfección, como hacía con todo lo que emprendía. Después de todo, ella no es solo la esposa de un político, es Valerie Kingsley, la mujer que construyó una de las organizaciones benéficas más exitosas del Estado. Y si Gregory piensa que puede humillarla impunemente, está cometiendo el mayor error de su vida. Valerie no encendió la luz del despacho. Se sentó ante su enorme escritorio de caoba en el crepúsculo previo al amanecer, examinando documentos y notas en su teléfono. La noche en vela había dejado sombras bajo sus ojos, pero sus pensamientos eran claros como el cristal. Delante de ella estaba la agenda de Gregory, la clásica agenda de cuero que le había regalado las pasadas Navidades. Siempre había sido pedante al tomar notas, pues creía que era la marca de un hombre de éxito. Valerie sonrió amargamente. Esa pedantería jugaría ahora en su contra. Reunión con la oficina de campaña, decía en la columna todos los martes y jueves entre las 7 y las 9 de la noche. Pero su ayudante de personal, Miles, había mencionado durante un cóctel benéfico que terminaban a las 6. Valerie sacó su cuaderno y anotó metódicamente todas las reuniones de personal de los últimos 3 meses. Su mirada se detuvo en la página de contacto. El número de Eden estaba anotado 2 veces, una oficial y otra con el nombre en clave Consultor E. Oh, esa vana necesidad de Gregory de sentirse partícipe de un thriller político. Valerie abrió su portátil. Hacía un mes que había aprendido la contraseña del correo electrónico de su marido, que había utilizado la fecha de su boda. La ironía de la situación no se le escapó. Una carpeta llamada Material de Trabajo revelaba correspondencia con Eden que había comenzado mucho antes de su nombramiento oficial como asesora. Estuviste genial en el debate. Tu discurso sobre los valores familiares fue especialmente impresionante, escribió Eden en una de las primeras cartas. Valerie se las imaginó riéndose de esa frase cuando se conocieron. Abrió una carpeta con un dossier sobre Eden Monroe elaborado por un investigador privado. 33 años, licenciada en Yale, divorciada hacía 3 años, carrera fulgurante en la consultoría política. 3 clientes de alto perfil en el último año. Cada vez se había marchado en pleno éxito de la campaña, una táctica inusual para una consultora. Valerie sacó el último número de Political Review. En la página 20, un breve artículo sobre el éxito de la campaña de Gregory. La foto es de su marido y Eden delante de la pancarta. Kingsley es tu voz para el cambio. Están un poco más cerca el uno del otro de lo que dicta el decoro. Eden tiene una sonrisa triunfal de victoria. Su teléfono vibra. Un mensaje de Gregory. Siento lo de ayer. Te encargaré un vestido nuevo. Valerie borró el mensaje sin contestar. Dejó que se pusiera nervioso. Abrió la página web de su organización benéfica. La lista de fideicomisarios era impresionante. Grandes empresarios, figuras públicas, propietarios de medios de comunicación, personas cuyas opiniones tienen peso, gente que da generosamente a la caridad para mantener cierta imagen, gente a la que no le gustan los escándalos. Valerie empezó a hacer una lista. James Hawthorne es el propietario de 3 canales de televisión de la ciudad. Su mujer está en el patronato de la fundación. Melissa Sterling es redactora jefe de las páginas de Sociedad, asidua a los actos de recaudación de fondos. Richard Pratt es banquero y contribuyente a la campaña de Gregory. En una hoja aparte, anotó las fechas clave. La subasta benéfica anual de la fundación dentro de 15 días.
el importante debate de Gregory con su rival dentro de un mes y las primarias dentro de 2 meses. Eden era una buena estratega política. Valerie lo reconocía. Sabía cómo crear una imagen impecable para sus clientes, pero ese era su principal punto débil. Creía demasiado en el poder de la imagen pública y demasiado miedo a perderla. Valerie abrió su portátil y empezó a escribir las invitaciones para la subasta benéfica. El tema de este año era máscaras. ¡Qué simbólico! Se imaginó a Eden entrando en la sala, segura de su superioridad, sin saber que todos sus movimientos estaban calculados de antemano. La luz de la mañana ya inundaba el despacho cuando Valerie oyó que Gregory bajaba a desayunar. Guardó los documentos en la caja fuerte y sacó un espejo. Un maquillaje impecable, un collar de perlas, una sonrisa tranquila, ni rastro de una noche en vela. «Buenos días, cariño», dijo al entrar en el comedor. «Confío en que hayas dormido bien». Gregory sonrió con culpabilidad mientras le tendía una taza de café. No se había dado cuenta de que su mujer ya había empezado su juego, un juego en el que no habría perdedores, solo destruidos. Valerie dio un sorbo a su café, haciendo mentalmente una lista de tareas para hoy. Tenía que reunirse con los organizadores de la subasta, revisar los últimos estados financieros de su marido y concertar una cita con Melissa Sterling, y encargar un vestido nuevo, rojo como el vino que Gregory había derramado sobre ella. Se aseguraría de llevarlo a la subasta. Empezaba una nueva hornada, y Valerie sabía que tenía todas las bazas en su mano. Solo tenía que jugarlas bien. En el salón de baile del Hotel Ritz-Carlton se respiraba un ambiente de lujo refinado. Valerie inspeccionó meticulosamente el servicio de mesa. La porcelana fina, el cristal y la plata brillaban a la luz de las lámparas de araña. El vestido rojo que había elegido para la velada realzaba perfectamente su figura. «Señora Kingsley, han llegado los primeros invitados», susurró la asistente. Valerie asintió y se dirigió a la entrada. Las comisuras de sus labios se estremecieron en una leve sonrisa cuando vio entrar a Robert Harrison, el principal rival de Gregory en las elecciones. Su presencia ya había provocado murmullos entre los invitados. «Señor Harrison, me alegro mucho de que haya aceptado la invitación». Valerie le estrechó la mano calurosamente. «Su apoyo a nuestra fundación es inestimable». «No podía faltar», contestó Harrison, lanzando una significativa mirada a Gregory, que estaba de pie junto a la barra con un vaso de whisky. Eden, resplandeciente con un vestido esmeralda, estaba claramente nerviosa. Valerie se fijó en cómo se arreglaba el pelo, un gesto que delataba ansiedad. No era de extrañar. La presencia de Harrison no formaba parte de su cuidadosamente elaborado plan de campaña. El siguiente en llegar fue James Hawthorne, un magnate de los medios de comunicación cuyo respaldo era clave para cualquier político de la ciudad. Valerie se aseguró personalmente de que su mesa estuviera junto a la de Harrison. «Valerie, querida», se le acercó Gregory sonriendo con esfuerzo. «No sabía que habías invitado a Harrison». «Oh, he invitado a toda la gente importante de la ciudad», sonrió suavemente. «La caridad está fuera de la política, ¿no?» La velada iba cobrando impulso. Valerie se movía con elegancia entre los invitados, manteniendo el ritmo de las conversaciones y siguiendo los acontecimientos. Vio que Eden se dirigía hacia Richard Pratt, el mayor contribuyente a la campaña de Gregory. «Señor Pratt», la voz de Eden sonaba demasiado confiada. «Estaba a punto de discutir con usted una estrategia para asignar fondos». Valerie se quedó deliberadamente cerca, fingiendo estar absorta en su conversación con la esposa de Hawthorne. «Señorita Monroe», la interrumpió Pratt con frialdad, «no creo que un acto benéfico sea el lugar adecuado para este tipo de conversaciones». «Pero la situación es urgente», insistió Eden, «sobre todo en vista de los últimos acuerdos». Pratt enarcó las cejas. «¿A qué arreglos te refieres exactamente?» Valerie vio que Eden vacilaba al darse cuenta de su error,
Insinuar acuerdos entre bastidores en presencia de otros invitados era un grave error. Me refería a... Empezó Eden, pero Pratt ya se había dado la vuelta, dirigiendo desafiante su atención a Harrison. «Una velada maravillosa», dijo Harrison en voz lo bastante alta como para que se le oyera. Era agradable ver que algunas personas aún se acordaban de la verdadera caridad en lugar de utilizarla como herramienta para juegos políticos. Valerie se fijó en la palidez de Gregory. Sabía que su marido se daba cuenta de que era una piedra en su jardín. Varias de sus recientes iniciativas caritativas habían servido claramente a fines electorales. En el otro extremo de la sala, Melissa Sterling, la redactora jefe de las páginas de Sociedad, anotaba rápidamente algo en su cuaderno. Valerie estaba segura de que mañana toda la sociedad hablaría del comportamiento inapropiado de cierto asesor político en el acto benéfico. «Un acto estupendo», le susurró la esposa de Hawthorne, aunque noté cierta tensión. «Todas las familias pasan por momentos difíciles», replicó Valerie con una ligera tristeza en la voz. Sabía que esa frase se extendería mañana por los salones sociales de la ciudad. Hacia el final de la velada, Valerie observó que Eden y Gregory discutían intensamente en un rincón apartado. Sus gestos eran cada vez más estridentes y sus voces más altas. «¿Te das cuenta de que esto es un desastre, verdad?», dijo Valerie. «Pratt está furioso y Harrison...» «¿Cómo iba a saber que lo invitaría?», le espetó Eden. «Es tu mujer, debería saber». Valerie fingió no oír su altercado. Estaba ocupada despidiéndose de sus invitados y aceptando cumplidos por la espléndida velada. Su plan había funcionado a la perfección. Había aparecido la primera grieta en la inmaculada fachada. Ya en casa, quitándose el collar de perlas, Valerie se permitió una sonrisa. Era solo el primer movimiento, pero marcaba la pauta de todo el juego. Ahora tenía que esperar a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Y ella sabía esperar. Gregory regresó pasada la medianoche. Valerie le oyó servirse un whisky en el estudio, por lo que parecía le temblaba la mano. Un pequeño café en el distrito de negocios parecía el lugar perfecto para reunirse. Valerie estaba sentada en una mesa alejada cuando apareció Michael Donovan, antiguo candidato al Senado estatal y uno de los primeros clientes de Eden. «Señora Kingsley». Donovan se acomodó en la silla frente a ella, mirando a su alrededor con nerviosismo. «Tengo que admitir que me ha sorprendido su llamada. Gracias por su tiempo». Valerie le acercó una taza de café recién hecho. «He oído que tuvo una experiencia difícil con la señorita Monroe». Donovan sonrió irónicamente. «Difícil es quedarse corto. Me arruinó la carrera y luego se lavó las manos». Valerie esperó en silencio la continuación. Había aprendido de sus años de trabajo con la beneficencia que la gente te lo contaba todo si les dabas la oportunidad de hablar, sugirió Eden. Técnicas de campaña poco convencionales. Al principio, todo iba genial. Los índices de audiencia subían. Y entonces ella fue a mis espaldas, haciendo tratos con donantes turbios, prometiendo puestos. ¿Y no pudiste controlarlo? Cuando me di cuenta de la magnitud del problema, era demasiado tarde. Ella estaba manejando todos los hilos, y entonces se marchó, dejándome que lidiara con las consecuencias. Después de su reunión con Donovan, Valerie abrió su portátil. En la pantalla brillaba una carpeta de documentos que había recuperado del ordenador del trabajo de su marido. Gregory siempre había sido descuidado con las contraseñas, considerando la ciberseguridad miedo de mujeres. Los informes de financiación de la campaña plantearon dudas. Grandes sumas pasaban por una serie de organizaciones pantalla. Valerie sonrió. Reconocía el modus operandi de Eden. Era el mismo esquema utilizado por la campaña de Donovan. Su teléfono vibró. Un mensaje de Melissa Sterling. «He encontrado algo interesante sobre tu preciosa ayudante. ¿Quedamos?».
El restaurante White Orchid estaba considerado el lugar donde se hacían los mejores negocios periodísticos de la ciudad. Melissa ya la estaba esperando en su mesa favorita. No te vas a creer lo que he descubierto. Los ojos de la periodista se iluminaron de emoción. ¿Recuerdas el escándalo de la financiación de la campaña de Jackson? Eso fue obra de tu dulce Eden. Es una maestra cubriendo sus huellas, pero no todo se puede ocultar, terminó Valerie, dejando copias de los documentos sobre la mesa. Melissa leyó los números con avidez. Dios mío, los mismos esquemas. Y Gregory la dejó. Mi marido es demasiado confiado con las mujeres guapas y ambiciosas, dijo Valerie con una ligera tristeza en la voz. ¿Te das cuenta de que hay material suficiente para toda una investigación? Me doy cuenta, pero todavía no. Tenemos que esperar el momento oportuno. Esa tarde, Valerie se sentó en su despacho, organizando la información que había reunido. Fotos de Eden con varios políticos, documentos financieros, testimonios de antiguos clientes. Todo iba encajando. Sonó el teléfono, ningún número reconocible. Señora Kingsley, soy Sarah Parker, antigua directora financiera de la campaña de Donovan. Oí que estaba interesada en la señorita Monroe. Valerie encendió la grabadora. Cada detalle podría ser importante. Me utilizó. La voz de Sarah temblaba. Me hizo firmar documentos. Puedo aportar pruebas. Le agradecería cualquier información, respondió Valerie en voz baja. Después de la conversación se recostó en la silla. El rompecabezas iba encajando. Eden no es solo una asesora, es una experta en crear esquemas piramidales en campañas políticas. Entra en la confianza, construye los esquemas y luego desaparece antes de que todo se venga abajo. Valerie abrió la lista de contactos de su teléfono. Unas pocas llamadas y mañana los principales periodistas financieros de la ciudad empezarían a indagar en la campaña de Gregory. Aún no había nada concreto, solo rumores, pero era suficiente para poner nerviosa a Eden. Se oían voces en el piso de abajo. Gregory y Eden estaban discutiendo la estrategia de la campaña. Valerie podía oír a Eden convenciéndole de la necesidad de nuevas equipiajes. «Cariño», gritó Gregory, «¿nos acompañas?» «Por supuesto, cariño», respondió Valerie, guardando los documentos en la caja fuerte. Enseguida bajó. Se ajustó el collar de perlas y sonrió a su reflejo. Que pensaran que solo era la devota esposa de un político. Así su caída sería aún más espectacular. El salón principal del Laurel Hill Country Club estaba lleno de luces. Valerie supervisó personalmente cada detalle, desde los arreglos florales hasta la disposición de las mesas. La subasta benéfica anual de la fundación iba a ser el acontecimiento de la temporada. Excelente organización, señora Kingsley. Richard Pratt miró alrededor de la sala con aprobación. La lista de lotes es especialmente impresionante. Valerie asintió con la cabeza. Sabía que el banquero no había mencionado los lotes por casualidad. Entre ellos había un cuadro raro que Eden ansiaba tener en sus manos, un retrato de un artista famoso, la decoración perfecta para su nuevo despacho. Gregory apareció, acompañado por Eden. Su ayudante iba impecable con un vestido de un famoso diseñador. Demasiado caro para un asesor político, susurró la esposa de Hawthorne a su compañero de mesa. «Buenas noches, damas y caballeros», subió Valerie al pequeño escenario. La subasta de esta noche está dedicada a ayudar a los niños con discapacidades de desarrollo. Cada contribución que hagan puede cambiar la vida de alguien. Comenzó la puja. Valerie observó de reojo a Eden, que se animó visiblemente cuando llegaron al cuadro. El precio de salida era alto, pero asequible para ella, sobre todo teniendo en cuenta las recientes view walls de la campaña de Gregory. 50,000, anunció Eden recogiendo la cifra con confianza. 60, llegó una voz desde el otro lado de la sala. La puja se estaba animando. Eden, claramente embriagado por la emoción, seguía subiendo las pujas. Valerie vio que Gregory se ponía tenso.
No esperaba que fuera tan activa. 120.000, gritó Eden cuando el precio alcanzó una cifra obscena. Vendido a la señorita Monroe, anunció el subastador. Se hizo un extraño silencio en la sala. Todo el mundo conocía el sueldo de un asesor político, y esta suma lo superaba claramente. Enhorabuena por su compra, Valerie se acercó a Eden. Un precio impresionante para una organización benéfica. No pude resistirme. Eden intentó mantener la compostura, pero le temblaba la voz. Espero que el pago no sea un problema, preguntó en voz alta Melissa Sterling, que apareció en el momento justo con un bloc de notas en la mano. Eden se puso pálida. Gregory intentó intervenir. Estoy seguro de que... Oh no, cariño, lo interrumpió Valerie lo bastante alto como para que los demás lo oyeran. La señorita Monroe probablemente querría pagar su propia compra. Es una compra personal, no relacionada con la campaña, ¿no? Pratt frunció el ceño. Como uno de los principales contribuyentes, conocía bien la situación financiera del equipo de Gregory. Señorita Monroe, se volvió hacia Eden. ¿Puedo preguntarle el origen de los fondos? Como banquero, estoy impresionado con su capacidad financiera. Eden empezó a murmurar algo sobre ahorros e inversiones, pero sus palabras sonaron poco convincentes. Valerie se dio cuenta de que varios donantes de la campaña intercambiaban miradas preocupadas. Quizá deberíamos revisar los registros financieros de la campaña, dijo Pratt en voz baja, volviéndose hacia Gregory. A la luz de los recientes. Gregory parecía confuso. Intentó apartar a Eden, pero ella, aún tratando de salvar las apariencias, se dirigió al bar. Media hora más tarde, ya estaba discutiendo en voz alta con uno de los periodistas sobre el derecho a la intimidad. «Qué velada tan esclarecedora», comentó la esposa de Hawthorne mientras observaba cómo Gregory intentaba calmar a su ayudante. «Valerie, querida, debes tener mucha paciencia». «Solo hago mi trabajo», replicó Valerie con modestia. «La caridad exige total transparencia». A la mañana siguiente, las redes sociales bullían con titulares sobre extrañas finanzas en el equipo de Kingsley. El teléfono de Valerie no paraba de sonar con llamadas de amigos preocupados. Gregory se encerró en su despacho, evitando las conversaciones. Eden no se presentó en la sede, alegando una migraña. Y Valerie se dedicó tranquilamente a los asuntos normales de la fundación como si nada hubiera pasado. Solo por la noche, cuando se quedó sola, se permitió sonreír. El primer escándalo público se había desarrollado como si tal cosa. Ahora había que esperar a ver cómo reaccionaban los financiadores ante la repentina riqueza de un modesto asesor político. El miércoles por la mañana apareció un artículo en el Daily Herald. Discrepancias en la financiación de la campaña de Kingsley. ¿Casualidad o sistema?, gritaba el titular. Valerie leyó el artículo, removiendo lentamente su café con una cuchara de plata. ¿Quién les había filtrado esta información? Gregory tiró el periódico sobre la mesa. Es documentación interna. Cariño, cálmate. Valerie sorbió el café con indiferencia. Probablemente se trataba de un malentendido. Ella sabía que no era un malentendido. La noche anterior había dejado Beshish una carpeta con copias de algunos documentos financieros en el despacho de Melissa Sterling, que pensaran que era una filtración de la central. El teléfono de Gregory no paraba de sonar. Le molestaban especialmente las llamadas de donantes. Desde el artículo, 3 donantes importantes ya habían suspendido la financiación a la espera de una aclaración. ¿Dónde está Eden?, preguntó irritado. Debería haber preparado un comunicado de prensa hace una hora. Valerie guardó silencio. Sabía exactamente dónde estaba Eden. Estaba intentando salvar lo que quedaba de su reputación reuniéndose con otros clientes. En vano. Tras el escándalo de la subasta y el artículo de esta mañana, 2 candidatos al ayuntamiento ya habían cancelado sus contratos con ella. «Señora Kingsley», se asomó una criada al comedor.
Hay una llamada telefónica para usted. Es el señor Hawthorne, James Hawthorne, propietario del holding de medios de comunicación. Rara vez llamaba en persona. Valerie, querida. Su voz sonaba preocupada. Pensé que debía saberlo. Mis reporteros han estado indagando en las finanzas de la campaña de tu marido. Me temo que han encontrado algo grave. Gracias por el aviso, James, respondió ella en voz baja. Estoy segura de que hay que esclarecer la verdad. A última hora de la tarde, la situación se había caldeado. La televisión local emitió un reportaje sobre dudosos planes de financiación en la oficina de campaña de Kingsley. Eden finalmente apareció, pero sus comentarios solo empeoraron la situación. Esto es un juego sucio de la competencia, dijo a los periodistas. Tenemos pruebas. ¿Qué tipo de pruebas?, interrumpió un reportero. ¿Y sus recientes grandes compras no están relacionadas con estas tramas? Valerie vio la entrevista en la televisión de su despacho. En el escritorio, frente a ella, estaban los resultados de las últimas encuestas. El índice de aprobación de Gregory había bajado 8 puntos en una semana. El teléfono sonó. Melissa Sterling. Solo quería decir, hay una gran historia en la edición del viernes. Encontramos conexiones offshore. ¿Lo llevas bien? Gracias por tu preocupación, dijo Valerie. Estaré bien. Después de la llamada, abrió su agenda. El plan avanzaba a la perfección. Mañana tenía que escribir otro artículo, esta vez sobre las pasadas campañas de Eden y las misteriosas quiebras de sus clientes. Llamaron a la puerta. Era Gregory. Tenemos que hablar. Su voz sonaba cansada. No entiendo lo que está pasando. Todo se está desmoronando. Siéntate, cariño. Valerie señaló una silla. ¿Quieres un whisky? Le sirvió un vaso, observando cómo le temblaban las manos. El otrora confiado político se estaba convirtiendo en una bestia perseguida. Pratt exige una auditoría completa, murmuró. Harrison me está superando en las encuestas. Eden dice que es una conspiración. Quizá deberías elegir a tus concejales con más cuidado, dijo Valerie en voz baja. En ese momento volvió a sonar su teléfono. Por el cambio en la cara de Gregory, supo que era otro patrocinador que le retiraba su apoyo. Al anochecer, Valerie permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad. En algún lugar, Eden intentaba salvar lo que quedaba de su carrera. Gregory cambiaba de patrocinador y los periodistas seguían indagando cada vez más. No sintió ningún regodeo, solo la tranquila satisfacción del trabajo bien hecho. Llegó a su teléfono un mensaje de Sarah Parker. Lista para dar testimonio formal sobre el modus operandi de la señorita Monroe. Valerie sonrió. Parecía que la pieza del viernes iba a ser aún más interesante de lo previsto. La llamada se produjo a las 3 de la madrugada. Valeria estaba despierta, sentada en su despacho, revisando documentos. El nombre de Eden apareció en la pantalla del teléfono. «Eres tú». La voz de Eden sonaba ronca, como después de un largo llanto. «Sé que eres tú quien está detrás de todo». Valerie hizo una pausa. «Señorita Monroe, ¿está usted borracha? No finja». La voz de Eden era histérica. Primero la subasta, luego los artículos. Esto no puede ser una coincidencia. Creo que debería dormir la mona, respondió Valerie con calma y terminó la llamada. Por la mañana Gregory se quedó en la puerta de su despacho. Había adelgazado en las últimas semanas y tenía ojeras. «Sabes, he estado pensando...» empezó, tartamudeando desacostumbradamente. Todos estos problemas empezaron después de aquella noche en el Loto Dorado, después de que me echaras vino encima. Valerie levantó la vista de sus papeles. No creí que recordaras esas trivialidades. Gregory se tiró nerviosamente de la corbata. Solo una extraña coincidencia. La vida está llena de coincidencias, cariño, sonrió ella con su característica sonrisa tranquila. ¿No es cierto? En la sede de Gregory reinaba el pánico. 3 asistentes ya habían dimitido,
reacios a atar sus carreras a un barco que se hundía. Eden revoloteaba entre reuniones, intentando mantener la situación bajo control. «Necesito más tiempo», gritó al teléfono. «Sí, me doy cuenta de que tu reputación es...» «No, espera, no cuelgues». Valerie la observaba desde su despacho de la ONG. Sobre su mesa había un sobre que acababa de llegar por mensajero. Dentro había documentos sobre las cuentas secretas de Eden abiertas en empresas fantasma. «¿Melissa?» Marcó el número del redactor jefe. «Tengo algo interesante. Una fuente anónima envió los documentos». Al final de la tarde, un nuevo escándalo había estallado. Hawthorne TV emitió un reportaje especial sobre irregularidades sistémicas en la financiación de campañas. El reportaje incluía copias de extractos bancarios y testimonios de antiguos empleados. «Es un desastre», irrumpió Gregory en su despacho. «Pratt está retirando toda la financiación. Dice que no puede arriesgar la reputación del banco». «Estoy segura de que te pondrás bien, cariño». Valerie se secó los labios con una servilleta. «Siempre supiste salir airosa de las situaciones difíciles. ¿Y tú qué sabes?». Golpeó la mesa con el puño, con rabia impotente. «Todo se está desmoronando. Entiendo más de lo que crees», respondió ella en voz baja, mirándole a los ojos. Algo en su mirada le hizo callar a medias. Se hundió lentamente en la silla como si sus piernas se negaran a sostenerlo. «Valerie», empezó, pero ella le interrumpió. «Tienes una reunión dentro de 20 minutos. No querrás hacer esperar a los demás patrocinadores». Cuando se marchó, Valerie abrió la caja fuerte y sacó la última carpeta de documentos. Mañana esos papeles acabarían en la mesa del fiscal del estado. De forma anónima, por supuesto. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, Eden estaba enviando un mensaje de texto. «Tenemos que vernos, a solas». Valerie borró el mensaje sin responder. La dejó sufrir lo desconocido un poco más. El tiempo corría a su favor. Las noticias informaban de los últimos índices de audiencia. Gregory estaba ya 15 puntos por detrás de Harrison. Los comentaristas políticos llamaban a su campaña «el Titanic que se hunde». Valerie se acercó a la ventana. El cristal reflejaba a una mujer con un collar de perlas y una leve sonrisa en los labios. «La venganza es un plato que se sirve frío», recordó el viejo refrán. Bueno, el postre no tardaría en llegar. Valerie podía oír su discusión incluso a través de las puertas cerradas del estudio. La voz de Eden se quebraba en un grito. «Prometiste apoyarme. Lo arriesgué todo por tu campaña». «Arriesgué tanto como tú». La voz de Gregory temblaba de ira. «Y ahora por tu incapacidad para controlar la situación». «¿Mi incapacidad?». La risa histérica de Eden resonó en toda la casa. «¿Y quién firmó todos estos documentos? ¿De quién es la firma de todas las transacciones dudosas?». Valerie bebió un sorbo de té y abrió el portátil. Un correo electrónico de Melissa Sterling brilló en la pantalla. «Recibidos los documentos. La historia saldrá mañana en la edición matutina. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?». «Por supuesto», escribió una breve respuesta. Al otro lado de la puerta, algo cayó con estrépito. Parecía un jarrón o una lámpara de mesa. «Cálmate», gritó Gregory. «Pueden oírnos. ¡Que nos oigan!». La voz de Eden era desesperada. «Ya no tengo nada que perder. ¿Sabes cuántos clientes se han negado a trabajar conmigo en la última semana? 7. 7 malditos contratos». Valerie sacó una carpeta de fotografías de la caja fuerte. Mostraban a Eden entregando sobres a varias personas, funcionarios, periodistas, hombres de negocios. Las fotos habían sido tomadas profesionalmente, desde buenos ángulos. El detective privado se merecía cada céntimo de sus honorarios. El teléfono vibró. Richard Pratt estaba llamando. «Señora Kingsley». Su voz sonaba oficial. «He creído necesario informarle personalmente. Nuestro banco ha dejado por completo de financiar la campaña de su marido». «Lo entiendo», respondió Valerie en voz baja. «¿Riesgos para la reputación?».
Exacto. Y... vaciló. Lo siento de veras, no te mereces este escándalo. Volvieron a oírse gritos en el pasillo. Ahora Gregory y Eden se acusaban mutuamente de filtrar información. «Fuiste tú quien filtró los documentos a la prensa», retumbó la voz de Gregory. «¿Decidiste salvar tu pellejo? ¿Te has vuelto loco?», le espetó Eden. «No soy tan estúpida como para ahogarme contigo». Valerie abrió el correo y empezó a redactar un comunicado de prensa sobre el nuevo proyecto benéfico de la fundación. Incluyó deliberadamente los nombres de los fideicomisarios que habían retirado recientemente su apoyo a la campaña de Gregory. Que todo el mundo viera a dónde iban a parar los donantes decentes. Eden irrumpió en el despacho sin llamar. Llevaba el pelo despeinado y el rímel manchado bajo los ojos. «Tú hiciste esto», siseó. «Tú lo planeaste todo». Valerie levantó la vista del ordenador con calma. «Señorita Monroe, se está olvidando de sí misma. Esta es mi casa y no recuerdo haberla invitado a mi despacho». «¿Su casa?», Eden se rió histéricamente. «Pronto no tendrás casa, ni marido, ni...» «¡Eden!». Gregory apareció en la puerta. «¡Para de una vez!». «¿Que pare?», se volvió hacia él. «Y si dejas de mentir, dígale a su preciosa esposa de dónde salió realmente el dinero para su obra benéfica». Valerie sacó en silencio una carpeta de extractos bancarios del cajón de su escritorio. «¿Se refiere a estas transacciones, señorita Monroe? Estoy al tanto de ellas desde hace mucho tiempo, y el fiscal del estado estará al tanto de ellas también mañana por la mañana». Los rostros de ambos se pusieron blancos. Gregory se desplomó en su silla. «¿Usted... lo sabías todo?». «Sé mucho más de lo que crees». Valerie se levantó de la mesa. «Ahora, si me disculpas, tengo una reunión con los periodistas. Y sí, señorita Monroe, ese vino tinto en mi vestido fue una buena elección, como lo fue su decisión de reírse el otro día. Muy reveladora. Esa noche vio las noticias. Otro donante renunciaba públicamente a su apoyo a la campaña de Gregory. En otro canal, un comentarista político analizaba la precipitada caída de audiencia. Y en las redes sociales ya circulaban fotos de un Eden llorando que salía corriendo de la oficina de campaña. Valerie cerró el portátil y se acercó a la ventana. En algún lugar de la ciudad, Gregory intentaba ahora salvar los restos de su carrera política, y Eden estaba recogiendo su despacho, y ella estaba haciendo lo que mejor se le da, esperar. La mañana comenzó con los titulares. Escándalo de financiación de la campaña de Kingsley, cuentas en paraísos fiscales al descubierto, tramas turbias del candidato a la alcaldía, ¿dónde desapareció el dinero de los contribuyentes? Valerie recorrió los sitios de noticias, anotando metódicamente la reacción de cada publicación importante. Los trapos sucios que había dado a los periodistas habían funcionado como una bomba bien colocada. El teléfono no paraba de sonar. Gregory no había pasado la noche en casa. Había viajado a un destino desconocido tras el escándalo de la noche anterior. Eden había desaparecido del radar. SRA, Kingsley. Miles, el ayudante de Gregory, irrumpió en el despacho sin llamar. La oficina del fiscal ha iniciado una investigación. Ya están en la sede incautando documentos. Valerie volvió a poner tranquilamente la taza en el platillo. «¿Y qué quieres de mí, Miles? Pero esto es un desastre. El señor Kingsley me pidió que te dijera...». «El señor Kingsley sabe dónde encontrarme», señaló la puerta. «Que tenga un buen día». Abrió el correo. Hacía una hora que había llegado una carta de Eden. «Estoy dispuesto a cooperar. Tengo documentos que prueban que Gregory actuó por su cuenta. Concierta una cita». Valerie sonrió. Las ratas huían del barco que se hundía. Las noticias mostraban imágenes de la sede electoral, hombres trajeados cargando cajas de documentos, periodistas abarrotando la entrada. Uno de los reporteros sostenía una impresión reciente. Según datos preliminares,
Más de $2 millones del fondo de campaña fueron retirados a través de empresas en paraísos fiscales. Fuentes de la fiscalía confirman. Volvió a sonar el teléfono, esta vez Harrison, el principal rival de Gregory. «Valerie, querida», su voz resumaba falsa simpatía. «¡Qué escándalo tan terrible! ¿Cómo lo llevas?» «Gracias por preocuparte, Robert», dijo ella con suavidad impasible. «Me preocupa la reputación de la ciudad. Escándalos como este no son buenos para nadie». Sonó el timbre. Gregory por fin había llegado. Traje raído, ojos rojos, barba de 3 días. Se acabó, se desplomó en su silla. En la oficina del fiscal. Encontraron todo, absolutamente todo. ¿En serio? Valerie enarcó una ceja. ¿Cómo había podido ocurrir? Eden. Esa zorra intenta negociar la inmunidad, promete filtrar toda la información. ¿No fuiste tú quien le enseñó que en política no hay lugar para la lealtad? Levantó la cabeza bruscamente, encontrándose con su fría mirada. Tú se lo diste. ¿A mí? Sonrió. Solo soy la mujer de un político, ¿recuerdas? Como le gustaba decir, un bonito accesorio para actos públicos. En ese momento, la televisión mostró un boletín de noticias de última hora. Eden estaba siendo entrevistada sentada en el despacho del fiscal. Yo solo era un ejecutor. Todo el esquema fue diseñado por Gregory Kingsley. Tengo pruebas. Gregory se apretó el corazón. Perra, traidora. Oh, no pongas esa cara, cariño. Valerie sacó una carpeta de la caja fuerte. Te toca hacer una declaración a la prensa dentro de 1 hora. He escrito un texto, lo bastante duro para adelantarme a las acusaciones, pero con un toque de remordimiento. La gente ama a un pecador arrepentido. ¿Tú, lo planeaste todo? No todo. Por ejemplo, ese vino tinto en mi vestido fue idea tuya. Muy inspirador, debo decir. Le entregó un comunicado. Le sugiero que no llegue tarde a la rueda de prensa. Y sí, su abogado le espera en la sala contigua. Él le explicará los próximos pasos. Gregory la miró como si la viera por primera vez. ¿Quién es usted? La misma Valerie Kingsley, querida. Es solo que nunca has considerado oportuno conocerme de verdad. Cuando él se fue, ella abrió el último archivo de su ordenador. Un dossier completo de fraudes financieros en las campañas anteriores de Eden, su póliza de seguros en caso de que decidiera desviarse del guión de Valerie. El acto final estaba a punto de comenzar, y ella tenía la intención de llevarlo a cabo hasta la última nota. La sala de conferencias del Hotel Marriott estaba abarrotada. Periodistas, observadores políticos, fotógrafos, todos esperaban el acontecimiento principal del día, la rueda de prensa de Eden Monroe. Valerie se sentó en la última fila, discreta con su austero traje gris. Observó a Eden, pálida pero decidida, subir al estrado. Detrás de ella se alzaba la imponente figura del fiscal del estado. «Acepto la responsabilidad de lo ocurrido», la voz de Eden temblaba. «Pero yo no era más que un ejecutor en un elaborado plan ideado por Gregory Kingsley». Los flashes de las cámaras iluminaron la sala. Eden desplegó una carpeta de documentos. «Tengo pruebas de una retirada sistemática de fondos a través de empresas fantasma. Aquí están las firmas del señor Kingsley en cada pedido». Valerie se dio cuenta de lo hábil que era Eden para darle la vuelta a la tortilla. Pero era parte del plan. Que todo el mundo se salvara siempre daba lugar a las confesiones más pintorescas. En la gran pantalla aparecieron documentos escaneados, extractos bancarios, contratos, cartas, todo un sistema de pruebas que Valerie había estado reuniendo cuidadosamente durante meses. «Señorita Monroe», se levantó un periodista de la primera fila, «¿por qué ha decidido contármelo ahora?» «Porque me di cuenta de que el silencio me convertía en cómplice». Eden se secó los ojos con el pañuelo. No podía seguir viviendo con esa carga. Valerie apenas contuvo una sonrisa. ¿Había ensayado Eden aquella frase? Sonaba demasiado juguetona. En ese momento, las puertas de la sala de conferencias se abrieron con estrépito.
Gregory estaba en el umbral, arrugado, enfadado y con los ojos desorbitados. «Estás mintiendo», gritó. «Tú sugeriste estos planes. Tú lo planeaste todo». Los periodistas saltaron de sus asientos. Las cámaras se volvieron hacia el nuevo protagonista del drama. Valerie permaneció sentada, observando cómo se desarrollaba la escena final. «Señor Kingsley», se adelantó el fiscal, «le sugiero que se calme y espere a su abogado». «¿Abogado?». Gregory soltó una carcajada histérica. «Esa mujer», señaló con el dedo a Eden, «lleva años canalizando dinero a través de su bufete. Pregúntele a sus antiguos clientes». Eden se puso aún más pálida. «Eso no es cierto. ¿Por qué no les hablas de las cuentas en las Islas Caimán?». Gregory se acercaba al estrado. «¿Los sobornos de los contratistas?». «Sobre seguridad», gritó el fiscal. Dos tipos duros agarraron a Gregory por debajo de los brazos. Siguió gritando mientras lo sacaban de la sala. Eden se quedó de pie, agarrándose al estrado con los dedos blanqueados. Valerie se levantó en silencio y se dirigió a la salida. Su trabajo aquí había terminado. Las acusaciones mutuas completarían el trabajo. Cuando las ratas empezaran a devorarse unas a otras, bastaría con no interferir en el proceso. Por la noche, todos los canales emitieron imágenes de la rueda de prensa. Los expertos políticos comentaron el escándalo sin precedentes. El índice de aprobación de Gregory había caído en picado. Valerie estaba sentada en su despacho, viendo las noticias en su tableta. El teléfono sonaba sin cesar. Los periodistas estaban ansiosos por conocer los comentarios de la inconsolable esposa. Ella no contestaba. La demanda de divorcio estaba sobre la mesa, apenas 3 páginas suficientes para poner fin a 15 años de matrimonio. La firmaría mañana, cuando la primera oleada de escándalo se hubiera disipado. El teléfono interno sonó. «SRA. Kingsley, un tal señor Harrison desea verla. Hágale pasar». El futuro alcalde parecía preocupado. «Valerie, quería asegurarme de que estabas bien. Este escándalo». «Estoy bien, Robert», señaló la silla. «Toma asiento. Por cierto, estaba repasando el proyecto de reforma de embellecimiento de la ciudad. Tengo algunas sugerencias». Harrison sonrió aliviado. Valerie sacó una carpeta con documentos. La vida seguía. Al fin y al cabo, siempre había sido algo más que la esposa de un político. Y en algún lugar de la ciudad, Gregory estaba recogiendo su despacho y Eden intentaba ponerse en contacto con sus antiguos clientes. Pero ya no importaba. Cayó el telón. La obra había terminado. El teléfono volvió a sonar en el escritorio. «Periodistas». Valerie sonrió y pulsó el botón de desconexión. «Que adivinen. La mejor venganza es la que nadie conoce». El comunicado de prensa fue breve. «Debido a los últimos acontecimientos, me veo obligada a retirar mi candidatura de la carrera electoral. Pido disculpas a todos los que creyeron en mí y apoyaron mi campaña». Valerie apiló los periódicos con los titulares sobre la dimisión de su marido. Casi podía sentir físicamente cómo se desmoronaba la carrera política de Gregory, el castillo de naipes que había construido durante 15 años. Sonó el timbre. Un mensajero había traído los papeles del abogado. La petición de divorcio estaba impecablemente redactada, teniendo en cuenta todos los detalles del escándalo. La firma de Valerie era clara, segura, como todos sus actos. «Señora Kingsley». Su secretaria entró en el despacho. «El Washington Post está al teléfono. Quieren una entrevista. Déles mi comentario oficial. Estoy concentrada en el trabajo de la organización benéfica en estos momentos difíciles». La cara de Eden apareció en la pantalla del televisor mientras intentaba escabullirse entre los periodistas hacia el taxi. Alguien gritó: «Señorita Monroe, ¿es cierto que ha sido incluida en la lista negra de asesores políticos?». Valerie sabía la respuesta. Después del escándalo, ningún político que se preciara se arriesgaría a trabajar con Eden. Su carrera como consultora política estaba acabada.
Su teléfono vibró. Un mensaje de Gregory. Tenemos que hablar. Puedo explicártelo todo. Borró el mensaje sin leerlo. ¿Qué había que explicar? El vino tinto en su vestido, la risa de su amante, o tal vez los años de negligencia y arrogancia. Melissa Sterling entró en el despacho. ¿Has visto las últimas encuestas? El 90% de los encuestados están de su lado. Una mujer fuerte y comprometida con la caridad a pesar de sus dramas personales, es como te llaman. Valerie sonrió. La opinión pública es voluble, Melissa, pero tú sabes cómo manejarla. Melissa se sentó en el borde de la mesa. Admítelo, ¿has planeado todo esto? ¿Yo? Valerie enarcó una ceja. Yo solo sigo haciendo mi trabajo. Pasó la tarde revisando las cartas de apoyo, cientos de ellas. Las mujeres escribían cómo su historia las había inspirado para encontrar la fuerza necesaria para cambiar sus vidas. Sobre la mesa había un número reciente de Forbes con su foto. Valerie Kingsley, la filantropía como vocación. Ni una palabra sobre el escándalo, solo sobre los logros de la fundación y sus nuevos proyectos. Llamaron a la puerta. Era Harrison, ahora alcalde electo. Valerie, quería agradecerte personalmente tu apoyo a la fundación y admiro tu tenacidad. Gracias, Robert. Espero con interés trabajar con la nueva administración. Cuando se fue, Valerie se asomó a la ventana. La ciudad se preparaba para la noche, las luces se encendían. En algún lugar, Gregory estaba empaquetando su antigua casa y Eden estaba comprando un billete a otro estado. Se quitó el collar de perlas, un regalo de su madre. Nunca muestres a la gente tu dolor, recordaba las palabras de su madre. Pues bien, siguió ese consejo y ganó. El teléfono sonó en el escritorio. El número no era reconocible. ¿Estás contenta? La voz de Eden era apagada. Nos has arruinado la vida. No, señorita Monroe, respondió Valerie con calma. Tú misma lo hiciste, en el momento en que pensaste que podías reírte de la humillación de otra persona. Colgó el teléfono y sacó la última carpeta de documentos de la caja fuerte. Mañana serían destruidos, las pruebas ya no serían necesarias. La venganza estaba consumada y no resultó ser una comida, sino todo un festín. Valerie sonrió a su reflejo en la ventana. La vida seguía, y ella tenía muchos planes. Después de todo, siempre había sabido que era algo más que la esposa de un político. Ahora todo el mundo lo sabía. El sol de otoño inundaba la espaciosa sala de conferencias de la nueva oficina de la organización benéfica. Valerie estaba de pie junto a la ventana, observando a los trabajadores que estaban colocando el nuevo rótulo, Fundación Eleanor Kingsley para Niños Especiales. Mamá estaría contenta, susurró tocándose el collar de perlas. Una asistente entró en el despacho con una carpeta de papeles. Señora Kingsley, han llegado los informes sobre el nuevo proyecto. Además, el señor Harrison me ha pedido que le recuerde la recepción de hoy en el ayuntamiento. Valerie asintió, hojeando los papeles. Desde el escándalo con Gregory, había estado totalmente inmersa en el trabajo de la fundación. Nuevos programas, ampliación de actividades, colaboración con grandes hospitales. Cada día traía nuevos retos y oportunidades. Su teléfono sonó con un mensaje del agente inmobiliario. La casa está vendida. Los nuevos propietarios se mudan el mes que viene. Valerie sonrió. Otra página pasada. La mansión en la que Gregory y ella habían vivido durante 15 años ya no era su jaula. En la pantalla del ordenador apareció una noticia. Gregory Kingsley, ex candidato a la alcaldía visto en Denver. Se rumorea que va a trabajar como consultor para una pequeña empresa de construcción. Valerie cerró la pestaña. El pasado ya no le interesaba. ¿Has visto el último artículo sobre Eden Monroe?, preguntó la asistente, ordenando las carpetas. Está intentando conseguir un trabajo como directora de Relaciones Públicas en Seattle. Espero que haya aprendido de su pasado, respondió Valerie con calma.
Todo el mundo debería tener la oportunidad de volver a empezar. El día estaba repleto de actividades. Una reunión con el Consejo de Administración, un debate sobre un nuevo proyecto de apoyo a los hospitales infantiles, una entrevista para Philanthropy Digest. Valerie estaba en su elemento. No había lugar para fingimientos ni juegos políticos. Señora Kingsley, la secretaria se asomó por la puerta. Han llegado representantes de la Fundación Europea. Quieren hablar de un proyecto conjunto. Valerie se ajustó el collar de perlas y se dirigió a la sala de conferencias. 3 meses de negociaciones estaban a punto de culminar con la firma de un importante acuerdo. Después de la reunión, bajó a la cafetería de la planta baja. El camarero ya conocía sus preferencias: un espresso doble sin azúcar. En una mesa vecina, 2 mujeres comentaban las últimas noticias de la ciudad. ¿Has oído que la ex mujer de Kingsley está ahora en la lista de los filántropos más poderosos del país? Sí, leí sobre ella en Forbes. Una mujer increíble. Valerie sonrió. Hacía tiempo que había dejado de ser la ex mujer de Kingsley. Ahora era su propia persona, alguien cuyo nombre se asociaba con hacer cosas de verdad y ayudar a la gente. Por la noche, mientras caminaba de vuelta a su nuevo piso con vistas al parque, reflexionó sobre la próxima expansión de la fundación. El proyecto europeo abría nuevos horizontes y su reputación de líder impecable atraía a donantes serios. Sobre la mesa había un sobre con una invitación a una recaudación de fondos en Nueva York. Antes era la esposa de un político. Ahora la invitaban como oradora principal. El teléfono vibró. Un mensaje de Melissa Sterling. ¿Has visto la clasificación de impacto de hoy? Estás en tercer lugar entre las organizaciones benéficas del Estado. Enhorabuena. Valerie se acercó a la ventana. La ciudad se preparaba para la noche. Las luces se encendían. En algún lugar en otras ciudades, Gregory y Eden intentaban empezar una nueva vida. Les deseó suerte. Hacía tiempo que la venganza había dejado de importarles. Sobre la mesa estaba el diseño de un nuevo centro de rehabilitación infantil, su principal sueño para el año siguiente. Había mucho trabajo, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente viva. Por la mañana tenía que asistir a una importante rueda de prensa. Anunciaría el lanzamiento de un programa internacional de ayuda a niños con necesidades especiales de desarrollo. Los periodistas le preguntarían por el pasado, pero ella solo hablaría del futuro. Valerie se quitó el collar de perlas y lo guardó con cuidado en su joyero. Mañana sería un nuevo día, un día de nuevas oportunidades y logros, y que el pasado quedara en el pasado. Encendió el portátil. Tenía que repasar la presentación para el discurso de mañana. En la pantalla había una foto de los niños del internado apadrinado. Sus sonrisas valían todas las pruebas por las que había pasado. Al fin y al cabo, la venganza no debe ser el objetivo final. Debe ser el punto de partida de algo más grande. Y Valerie sabía que había encontrado su camino, un camino en el que su nombre sería recordado no por el escándalo, sino por sus acciones reales y por ayudar a los necesitados. La ciudad nocturna al otro lado de su ventana centelleaba de luces, tan brillantes y llenas de posibilidades como su nueva vida. Mañana empezaba un nuevo día, y ella estaba preparada para ello, como nunca antes. El Mercedes gris se detuvo en la entrada del hospital infantil. Valerie salió del coche, ajustándose el collar de perlas, que ahora no era solo un regalo de su madre, sino un símbolo de su poder personal. En el vestíbulo ya la esperaba una delegación de médicos. El nuevo pabellón de rehabilitación, construido con los fondos de la fundación, se inauguraría en una semana. Señora Kingsley, mire esto. El médico jefe mostraba orgulloso el nuevo equipamiento. No hay nada igual en ninguna clínica del estado. Valerie escrutó las instalaciones. Paredes de colores brillantes pintadas con personajes de cuentos de hadas, aparatos de gimnasia de última generación, zonas de juego. Todo era exactamente como se lo había imaginado.
¿Cuándo podremos ver a nuestros primeros pacientes?, preguntó, tomando notas en su cuaderno. Mañana mismo. La lista de espera supera ya los 100 niños. De camino a la oficina, Valerie miró las noticias de la mañana. Su fundación aparecía mencionada en relación con un nuevo proyecto de ayuda a niños superdotados de familias con pocos recursos. Ni rastro del escándalo Gregory. Por fin la prensa se centraba en los verdaderos problemas. Melissa Sterling la esperaba en la sala de espera. ¿Lista para una entrevista? Le prometo que ni una palabra sobre el pasado. Sabe, sonrió Valerie, ya no me asustan las preguntas sobre el pasado. Me hizo ser quien soy ahora. La entrevista duró 2 horas. Hablaron de nuevos proyectos, de los problemas del sistema sanitario y de los planes para ampliar las actividades de la fundación. Melissa se dio cuenta de que su amiga había cambiado. La tensión había desaparecido. Todos los gestos estaban cargados de confianza. Después de comer, Valerie celebró una reunión con el equipo de la fundación. Especialistas jóvenes y enérgicos, a cada uno de los cuales seleccionó personalmente. Nada de política, solo profesionalidad y un sincero deseo de ayudar. Nuestro nuevo proyecto de apoyo a las secciones deportivas infantiles ha sido aprobado por la alcaldía, informó el jefe del departamento de proyectos. Harrison firmó personalmente la orden de adjudicación de los locales. Valerie asintió. La cooperación con la nueva administración iba bien, sin puñaladas por la espalda, solo cooperación abierta. Por la tarde pasó por su cafetería favorita. El camarero le dio la bienvenida con una sonrisa. «Lo de siempre, señora Kingsley. ¿Un expreso doble sin azúcar?» «Sí, Tim. Y por favor, llámame Valerie». En una mesa vecina, 2 mujeres hablaban de la recaudación de fondos que la fundación había organizado la semana pasada. ¡Qué mujer tan elegante! Y lo principal es que todo el dinero se destina a ayudar a los niños, nada de fraudes. Valerie sonrió involuntariamente. La opinión pública es algo extraño. Puede destruir a un hombre o encumbrarlo. Todo depende de cómo te muestres en el momento crítico. En casa, permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad nocturna. Antes aquellas luces le habían parecido una jaula, un recordatorio de la vida que había llevado en aras de su estatus de esposa de político. Ahora cada luz era una oportunidad, un nuevo proyecto, una nueva idea, una nueva oportunidad de ayudar a los necesitados. Sobre la mesa estaba el último número de Forbes con su foto en portada. Valerie Kingsley, la filantropía como vocación. Pasó los dedos por la brillante página. Hace 5 años no habría creído que algo así fuera posible. Su teléfono tintineó. Un mensaje de su hija Melissa. «Tía Valerie, gracias por ayudarme a entrar en la escuela de arte. Sin la beca de tu fundación, nunca habría...» Valerie sonrió. Eso era, un reconocimiento real, no titulares de prensa, sino un cambio real en la vida de personas concretas. En la caja había una vieja foto de ella y Gregory en un acto benéfico, ella con ese mismo vestido con la mancha de vino. Valerie miró la foto con calma. No más amargura, solo aceptación y comprensión. Aquella noche fue el comienzo de su verdadera vida. Por la mañana había mucho trabajo que hacer. Reuniones con donantes, revisión de nuevos proyectos, preparación de la apertura del centro de rehabilitación. Pero por primera vez en mucho tiempo se sintió en absoluta armonía consigo misma y con su lugar en la vida. Valerie se acercó al espejo y se quitó el collar de perlas. «Gracias, mamá», susurró. Por enseñarle a ser fuerte, por saber esperar, por comprender que la verdadera victoria no es la venganza, sino la capacidad de levantarse y seguir adelante. Estaba preparada para el mañana, para nuevos retos, nuevos proyectos, nuevas oportunidades de ayudar a los necesitados. Al fin y al cabo, en eso consiste la verdadera recuperación, no solo en curar las heridas, sino en encontrar su verdadero camino. El aeropuerto de Seattle recibió a Valerie con una llovizna.
Había volado para asistir a una conferencia benéfica y ahora esperaba su equipaje en la cinta transportadora. ¿Valerie? Una voz familiar la hizo volverse. Eden estaba a unos pasos de ella. El maletín de cuero raído, el traje barato, el aspecto cansado, ni rastro de su antiguo glamour. «Señorita Monroe», asintió Valerie, manteniendo una expresión neutra. Solo Eden se arregló el pelo con nerviosismo. No esperaba verte aquí. Conferencia benéfica». Valerie recogió su maleta de la cinta. «¿Y tú?» «Una entrevista de trabajo», sonrió Eden con amargura. «En una pequeña empresa de relaciones públicas. Ahora tenía que empezar de cero». Caminaron en silencio hacia la salida de la terminal. La lluvia se intensificó, tamborileando sobre el techo de cristal. «¿Sabes?», dijo Eden de repente. «A menudo pienso en aquella noche, con vino». «¿De verdad?». Valerie se detuvo. Estaba tan segura de mí misma. Eden sacudió la cabeza. «Pensaba que tenía el mundo a mis pies. Carrera, influencia, el marido de otro hombre. Qué tonto parece todo ahora». Valerie miró atentamente a la antigua amante de su marido. Los ojos de Eden ya no tenían esa ambición depredadora, solo cansancio y, tal vez, la sabiduría de la derrota. «¿Gregory te llamó?», preguntó Valerie. «No», se rió Eden con inquietud. «En cuanto olió algo caliente, me tiró primero debajo del autobús, típico de los políticos». Volvieron a guardar silencio. Los pasajeros pasaban a toda prisa, anunciando vuelos, la lluvia fuera de las ventanillas. «He visto el artículo sobre tu fundación en Forbes», dijo por fin Eden. «Impresionante. Siempre has sido más fuerte de lo que pensábamos». «No se trata de fuerza». Valerie se ajustó el collar de perlas. «Es que por fin estoy empezando a vivir mi propia vida, no la de otra persona». Un mozo se acercó a Eden con su equipaje. Era hora de despedirse. «Valerie», Eden dudó. «Quería decir, lo siento, por todo. ¿Sabes?». Valerie sonrió ligeramente. «Ese vino tinto en realidad me hizo bien. A veces necesitas una sacudida para darte cuenta de quién eres en realidad». Eden asintió con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Te mereces todo lo que has conseguido». «Buena suerte para ti también», dijo Valerie con sinceridad. «Espero que encuentres tu camino». Tomaron caminos distintos, una hacia el taxi de clase preferente y la otra hacia la parada del autobús. Valerie no se volvió, pero de algún modo sabía que Eden la estaba observando. En el taxi sacó el teléfono, unas cuantas llamadas perdidas de su asistente, un recordatorio sobre su presentación de mañana en la conferencia. La vida seguía su curso. Al otro lado de la ventanilla, las luces de Seattle parpadeaban difuminadas por la lluvia. Valerie pensó que aquel encuentro fortuito había puesto fin a la historia. Ya no había rabia ni resentimiento, solo el entendimiento de que cada uno tenía lo que se merecía. Cerró los ojos y sonrió. Mañana le esperaba un nuevo día, nuevos proyectos, nuevas oportunidades de ayudar a los necesitados, y que el pasado quedara en el pasado. Ahora era definitivo e irrevocable. La nieve de Navidad cubría la ciudad con un manto blanco. Valerie se asomó a la ventana panorámica de su nuevo despacho, en la 30ª planta, y observó cómo se encendían las luces navideñas. Había pasado 1 año y medio desde aquella noche en el restaurante Loto Dorado, un momento que lo había cambiado todo. Sobre la mesa estaba el último número de Filántropo del Año. Su fundación había sido clasificada número 1 en el ranking de organizaciones sin ánimo de lucro del país. 5 nuevos centros de rehabilitación, un programa de apoyo a niños superdotados, proyectos internacionales. La lista de logros era impresionante incluso para ella. Sonó el teléfono. Un mensaje de Thomas, un profesor de neurocirugía que había conocido en la inauguración del pabellón infantil 6 meses atrás. «No te olvides de nuestra cena», escribió. Valerie sonrió. Su atención y sinceridad la ayudaron a volver a creer en el amor.
Llamaron a la puerta. Melissa entró con la edición navideña del periódico. ¿Ya lo has visto? Tu entrevista está en portada. Valerie cogió el periódico. De la tragedia personal al bien público, la historia de una mujer que cambió el sistema de beneficencia. ¿Sabes? Se sentó en el borde de la mesa. A veces pienso, ¿y si aquella noche no hubiera ocurrido? ¿Y si Gregory no me hubiera echado vino encima y Eden no se hubiera reído? Igual habrías encontrado tu camino, replicó Melissa con seguridad, solo que quizá un poco más tarde. Valerie se acercó a la pequeña barra y sacó una botella de vino tinto, el mismo que una vez le había dejado una mancha en el vestido. ¿Por un nuevo comienzo?, ofreció, sirviendo el vino en copas. Y por las viejas lecciones, añadió Melissa. Se quedaron un momento en silencio, contemplando la ciudad de noche. En algún lugar, en otras ciudades, Gregory y Eden vivían sus vidas. Valerie se había enterado de que él trabajaba como consultor para una pequeña empresa de construcción, y ella había encontrado por fin un empleo en una agencia de publicidad. Bueno, cada uno a lo suyo. ¿Qué planes tienes para el año que viene?, preguntó Melissa. Valerie sonrió. Abrir 3 nuevos centros en Europa. Lanzaremos un programa de apoyo a jóvenes científicos y... hizo una pausa. Puede que acepte la oferta de Thomas de mudarnos a nuestra nueva casa. ¿Estás contenta?, preguntó Melissa de repente. Valerie tocó su collar de perlas, lo único que la unía al pasado. Sabes, por fin me he dado cuenta de que la felicidad no es el punto final del viaje, es el viaje en sí. Cada día que sabes que estás viviendo la vida correcta, que estás haciendo algo importante. Empezó a nevar al otro lado de la ventana. Grandes copos giraban a la luz de las linternas, como si bailaran su propia danza de libertad. El teléfono sonó en el escritorio. En el pabellón infantil informaban de los primeros éxitos de un nuevo método de rehabilitación. Valerie escuchó la entusiasta voz del jefe del departamento y sonrió. Esa es la verdadera felicidad cuando sabes que tu trabajo está cambiando la vida de alguien a mejor. Mañana le esperaba un nuevo día, reuniones, proyectos, planes, pero ahora cada mañana se levantaba con alegría, porque lo sabía, por fin estaba donde debía estar, viviendo su vida y haciendo lo que de verdad importaba. ¿Y el vino tinto? Bueno, a veces las manchas más dolorosas de nuestras vidas se convierten en el comienzo de las historias más hermosas. Solo tienes que encontrar la fuerza para no rendirte y continuar tu viaje.